Hermanas y hermanos, que Dios les Buenas bendiga noches. Buenas noches, man. y que nos bendiga con su palabra en esta noche. Estamos en el capítulo, 13, versículo. 7, Ah, estamos bien, estamos mejorando, poco a estamos poco. Vamos mejorando. poco a poco. El versículo 7. No, el 7 nos toca hoy día. Ujú. Ya, pensaba que era el 8. Ya, dice así. Vamos a leer de nuevo el capítulo para ir retomando la cosa y comenzamos después en el verso 7. De manera que voy a pedir a un hermano, una hermana que me ayude a leer. Hermana Marisa, ¿está por ahí? Sí, acá estoy, hermanito. Por Jorge favor, también hermana. está a mi lado. Ya. ¿Puede leer usted del 13:1 al 3 y después el hermano Jorge del 13:4 al 7, por favor? Ya, mi hermano. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca a blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lenguas y nación. ¿Hasta el 8, hermano? Ya, hasta el 8. La, la- la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no estaban inscritos desde el principio del mundo en el libro de la vida, el cordero que fue inmolado. Hasta el 8. Muy bien. Gracias, hermano. Ahora voy a hacer algunas preguntitas para los que están aquí en la semana, diariamente. ¿A qué se refería cuando hablaba de la primera bestia? No todo, por favor, de a uno. Mm. Mm. No, ahí recién, La ahí primera recién. bestia. El Imperio Romano. Imperio Romano. Al Imperio Romano. Muy bien. Uno, ya, al Imperio Romano. Ujú. Eh, ¿A qué se refiere cuando en el versículo 2 dice que la bestia era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león? Griego, romano. Ujú. Persa, no, persa. Hermano, hable un poquito más fuerte, por favor, que esté medio... Hermano, había dicho. Sí, está abierto el micro. Bueno, después del Imperio Romano está refiriéndose al Imperio griego, ¿no? Del Imperio... Griego, Había puede ser medio persa y finalmente babilónico, ¿no? claro, o sea, de atrás para adelante, el babilonio, el medo persa y después el griego, ¿verdad? Griego y romano, sí. Y el Claro. romano. Entonces, pero la bestia reunía todas las cualidades malévolas que habían tenido los otros imperios, ¿se acuerdan? En Sí, contra del pueblo de Dios. así Entonces, es. esta era como la perfección de la maldad, completa, total, Ujú. absoluta. ¿Ya? Bueno, eso para recordar un poquito lo que estamos viendo, porque es necesario ir guardando esta información ahí en el sensorio común, ¿no? En la cabecita. Eh, Dice que vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿A qué se refería eso? ¿Se acuerdan? Cuando dice que una de sus cabezas, vio una de sus cabezas como herida de muerte. Mi Mm. hermanito Néstor, quiero manifestar algo. Cuénteme, por favor.
Esta bestia tenía gran durabilidad. Puede haber referencia aquí a la persecución de Nerón, que cuando murió más tarde revivió en la persona de Dominia, Dominiciano. Ok, hermano. Domiciano, otro Muchas gran gracias, hermano. emperador, Hasta ahí nomás, perseguidor hermano. de los santos. Hermano, hasta ahí nomás, gracias. Eso era nomás, para recordar un poquito, para no quedarnos pegados ahí. Ahora, hay una cosa, cuando dice el texto pero su herida fue mortal, fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, está hablando entonces del periodo de Domiciano, que fue un emperador, pero realmente malo con el pueblo de Dios, ¿ya? Y luego dice el verso 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Oh, me agarró la tos. Bueno, la bestia y el dragón están unidos. La bestia trabaja y funciona bajo el poder de Satanás, el imperio romano en este caso. Esto para que entendamos que todos ¿cómo se llama? Que el diablo usa los gobiernos, usa los poderes políticos, usa también los poderes populares, por ejemplo, actores de cine, de televisión, cantantes, gente famosa, para entregar de alguna medida su mensaje y captar la atención de la gente. Y como la gente piensa a veces, bueno, como todos lo hacen, es bueno, es legal y podemos hacerlo. Entonces, en ese tiempo pasaba lo mismo también. Se había mucha tendencia a hacer lo que la mayoría hace, lo que la mayoría dice, a hablar eso, a comportarse como la mayoría. Pero el diablo usa y tiene un gran poder y tiene un gran ejército que está a su servicio, y entre esos están los gobiernos. Y aquí estaba el gobierno del Imperio Romano, ¿ya? Verso 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Eso significa me dio la tos. 3 años y medio. Dice, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. El verso 6 dice que abrió su boca en blasfemia contra Dios. Primero, el diablo no tiene temor de Dios y habla contra Dios. Habla las cosas que él quiere, y uno de los que predican esas cosas contra Dios son los llamados testigos de Jehová, que no aceptan eh, la deidad, la divinidad de Cristo. Dice que es un Dios menor, que fue hecho por Jehová, que no es coeterno, en fin. Entonces también usa los poderes religiosos. Muchas denominaciones sirven a Satanás llevando mentiras, engaños. En ese tiempo también había lo mismo. Había falsa doctrina, falsas religiones, digamos, filosofías que estaban al servicio de Satanás y que la gente los usa. Una vez, hablando con un hermano que lo conoce, la hermana Marisa, nuestro hermano Larry Paeden, estábamos en la ciudad de Arica, acá en Chile, y íbamos conversando por la calle y veíamos que la gente, Bueno, Dios te pague. que las mujeres iban muy desnudas y todo eso. Entonces le digo yo, aquí la gente acostumbra a andar así, y a veces también los cristianos quieren andar así. Dijo, claro, pero nosotros vinimos a seguir a Cristo, no vinimos a seguir al mundo. Entonces el cristiano tiene que tener otra conducta distinta. Entonces se ve opacado muchas veces por la gente del mundo, por la mayoría, que está haciendo cosas que simplemente son o están al servicio y son estrategia de Satanás. Así pasa. Alguien dijo que eh, que los peces muertos siguen la corriente, pero los peces vivos van contra la corriente.
Y eso es el cristianismo, ir contra la corriente. Y el cristianismo, por ir contra la corriente del mundo, entonces, Ahí. sufrió grande persecución, ¿ya? Y Sufrió más, grande. más nivel. Bueno, ¿qué más puedo decir sobre eso? Dice, para ir recordando un poquito, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esa victoria fue una victoria muy pasajera, ¿ya? Muy pequeña, dice, y también se dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, había un gobierno ahí completo eh, sobre el mundo de pecado. Entonces, y Daniel profetizó sobre esto, acerca del imperio romano perseguidor, el cuerno pequeño y todo ese tipo de cosas que ya hemos leído en otras ocasiones. Vamos a ir, dice, vamos a ir al versículo, a ver. Eh, sí, bueno, esa era una victoria aparente. Vamos a ir al versículo 8. Dice así, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice que la adoraron. ¿A quién adoraron? Todos los moradores de la tierra, dice a la bestia en el versículo anterior. No sé qué estaba hablando de la bestia, ¿verdad? Dice, la adoraron. Los incrédulos tienen comunión con las obras anticristianas, con las obras de Satanás, y consienten en la obra de la persecución de los santos. Ahora le rendían culto al emperador porque el emperador también los tenía bajo amenaza, de que si no adoraban al emperador, entonces iban a haber muerte, dice. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Hay un libro que se llama El libro de la vida del Cordero. Creo que tengo aquí una serie de textos que estuve anotando porque estuvimos estudiando sobre eso. Hay textos, por ejemplo, hermano, vamos a ir a recorrer Éxodo capítulo 32, por favor. Éxodo 32. Vayan conmigo al libro de Éxodo capítulo. Si no lo hemos leído todo esto, parece, ¿ya? Así que ojalá que no me esté repitiendo. 32. En el versículo 32 y el versículo, eh, a ver, a ver, 32, 30. Dice, copié mal el texto, me parece que copié mal. No, es que estoy en el capítulo 31, 30, perdón, aquí. Ya, en el capítulo 32 del libro de Éxodo, ya, y hablando Moisés acerca de lo que, del becerro de oro que había hecho el pueblo de Dios cuando Moisés se había tardado en regresar del monte, entonces Dios decide castigar al pueblo de Israel. Y en el verso 31 dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme de tu libro que has escrito. Ya ahí, en esos tiempos, se hablaba de un libro. Un libro siempre, en este caso, es para un registro de información y de acontecimientos, ¿ya? Y de una vida. Entonces, el domingo hablábamos con los hermanos sobre este tema y yo les decía cuando éramos jovencitos nosotros, no sé si ahora se practicará, ¿cómo se llama? Habían muchas niñas y pocos jóvenes, no sabía mucho, pero las señoritas sabía más que nada, que tenían el libro de la vida, ¿ya? Y escribían ahí ellos los acontecimientos del día a día, si estaban enamoradas, si tenían alguna cosa especial que escribir, lo iban haciendo así. Pues bien, hay un registro de su vida allí. También Dios tiene un registro de la vida de nosotros y de su pueblo, ¿ya? De los santos.
Entonces, dice allí el texto en el capítulo 32, verso 33, Moisés dice a Jehová, eh, perdón, y Jehová respondió a bajo Moisés, el- al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Moisés le dice en el 32 que perdone ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. El Señor dice, y, al que pecare contra mí, a este raeré o borraré yo de mi libro. Hay un libro donde Dios tiene anotado, donde Dios tiene registrado todos los acontecimientos de su pueblo, de sus santos, de los que son su especial tesoro. Hay otro texto ahí en Malaquías, hermano, por favor. Ya vamos a volver al libro de Malaquías, hermanito Néstor. hermana. También el 33 es muy importante, el versículo 33. Sí, hermana, ya lo leía. Dice Dios que va a raer a los que han cometido pecado, no a otra gente. Entonces, pero ya vamos a ver. En Malaquías capítulo 3, verso 13. Hermana Beatriz, usted que está ahí hablando, por favor, Sí, ayúdeme a leer en Malaquías, ¿ya? ya estoy. Capítulo 3, verso 13 al 18. 3, 13 al 18. Claro. Capítulo 3 de Malaquías, del 13 al 18. Sí. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron con cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Hasta el 17? 18. Hasta el Así. 18. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Bueno, muchas gracias, hermana. Habíamos leído Éxodo y dice, Moisés dice, Señor, si no los vas a perdonar, ráeme de tu libro. Y dice el Señor, no, voy a raer a los que no obedezcan, ¿ya? Entonces, a los que pequen contra mí. Ahora, aquí dice que gran parte de este pueblo se estaba burlando. En el 3:13 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho por demás es servir a Dios. O sea, consideraban que no tenía sentido el servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Eso es lo que decía el pueblo. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. O sea, ellos consideraban que mucha gente hacía cosas malas y no les pasaba nada. Lo mismo está pensando la gente hoy día. Hay tanta gente que se hace rico robando, traficando drogas, armas, violando gente, matando, en fin, y no les pasa nada. Ahí está la justicia humana. Pero a veces se compara la justicia humana con la justicia divina.
Toda justicia humana es imperfecta, pero la única perfecta es la de Dios. Como todo gobierno humano es imperfecto. El único gobierno perfecto es el de Dios. Entonces dice en el verso 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó. ¿A quién escuchó? A los que temían a Dios, o sea, a los que respetaban a Dios, a los que honraban a Dios. Dice, y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Quiénes están inscritos en el libro de Jehová en el Antiguo Testamento? Los que temen a Jehová, los que piensan en su nombre, los que creen y los que le obedecen. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo y le sirve. Ahora, ¿quiénes están inscritos allí en ese libro? Ese libro está celosamente guardado porque es un libro de un tesoro muy especial. Y ese tesoro son los que obedecen a Dios. Los otros no son un tesoro. Entonces, cuando el libro de Apocalipsis dice que adoraron a la bestia, los que no estaban inscritos en el libro de la vida eran los que no servían a Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios mantiene la misma conducta, mantiene la misma doctrina. ¿Dónde está registrado el nombre suyo, hermana, el nombre mío, el nombre suyo, hermano? ¿Dónde está registrado? En el libro de Jehová, en el Antiguo Testamento, y en el libro de la vida del Cordero, en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Ahora bien, los incrédulos tienen comunión entonces con los anticristianos, pero los cristianos tienen comunión con Dios. Y aquí vemos la hora de la persecución de parte del diablo. Ahora vamos a ver otro caso. Por favor, vayan conmigo. Hermano, a ver, hermano Santiago, ¿está por ahí? Por favor. Capítulo 3 de Apocalipsis. Hermano Santiago. Pero el Salmo 69. Sí, Apocalipsis 3. No, eh, espérese un poquito, me equivoqué. Salmo primero, el Salmo 69, verso 28. Salmo 69, verso 28. Ya, dice la palabra de Dios. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean inscritos entre los justos. Dice, gracias, hermano. Se han reído. El verso 27 dice, pon maldad sobre su maldad y no entre en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. ¿Quiénes? Los malos. No van a ser escritos entre los justos. En el libro de Dios no estarán los malos, sino solamente los buenos. Cuando usted se presenta a la presencia de Dios, el Señor va a abrir su libro y va a decir, bueno, bienvenido. ¿Por qué? Si su nombre está inscrito ahí. Aquí en Chile hay un registro civil que registra la nacionalidad, el día del nacimiento, los nombres de las personas y el nombre de los padres y todo eso. Entonces, ese es un registro muy especial. Yo creo que en todos los países existe lo mismo, ¿ya? Eh, entonces, ahí están inscritos los que son nacionales y los que han venido de otros países y que han tomado la nacionalidad de cada país donde están. Entonces, también como en Israel había una nación con un, digamos, entre comillas, presidente, que es el Padre Celestial, ¿ya? Había un libro de registro de los nacionales y también de los que se hacían, ¿cómo se le llamaba? A los que, a ver si alguien me acuerda, que esa palabra siempre se me olvida. Y yo digo a los que se nacionalizan, pero los que tomaban bueno, ya la nacionalidad judía, que no eran judíos, eran gentiles, como Ruth, por ejemplo, ¿ya? O Rahab, en fin. Entonces, ahí hay un registro en el Antiguo Testamento. Ahora sí que vamos, pero ese registro es solamente del pueblo obediente. Vamos a Apocalipsis,
Apocalipsis capítulo 3. Vamos a ver aquí. Apocalipsis 3 en el verso 5. A ver. Sí. 3, 5. Ahora, ¿quién está por ahí? Hermano Miguel, ¿puede leer, por favor? 3:5. Dice en Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Muchas gracias, hermano. Dice el texto, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y aquí, vencer, no se trata de vencer en una contienda armada de tipo militar, sino vencer las tentaciones que había, vencer las tentaciones que habían delante del pueblo de Israel. ¿Ya? ¿Y cuáles eran las tentaciones? Por ejemplo, yo me pongo en este lugar, no sé si usted lo puede hacer. Estoy frente a un ejército que está armado, que tiene autoridad, que tiene poder para hacer y deshacer conmigo. Y están maltratándome, están maltratando a mi familia, mis hijas, mi esposa siendo violadas, mi propiedad siendo confiscada, impidiéndome poder comprar en los almacenes para alimentarme, matándome de hambre, dejando a mis hijos huérfanos, en fin, todo ese tipo de cosas. Para nosotros quizás sería una tentación y caeríamos vencidos ante esa tentación y correríamos a adorar al César, porque somos seres humanos, estamos en la tierra y estaríamos viviendo momentos de tribulación, pero tremenda. La tribulación no era una cosa así, que me dolió una muela o me dolió el estómago o tengo un pequeño dolor de cabeza. No, era algo horrible lo que perseguían, lo que vivían los cristianos. Entonces el Señor dice aquí en el 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué cosa? Estas tentaciones que están para abandonar las cosas del Señor por causa de la tribulación y de la persecución que vivían los cristianos en el primer siglo. Luego dice, ah, eh, y no borraré, perdón, será vestido de vestidura blanca, o sea, de pureza, ¿ya? Espiritual. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué? Porque Dios mantiene en ese libro, en ese registro, en su memoria, ¿ya? El nombre de aquellos que le sirven, que bajo cualquier circunstancia siempre están dispuestos a servir a Dios, a adorar a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Entonces, yo digo, yo quiero que mi nombre aparezca allí. Ojalá que el Señor no me lo borre, ¿ya? Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces va a ser recordado por Cristo en ese momento y va a decir que este hombre o esta mujer fue fiel ya durante toda su vida o gran parte de su vida y murió sirviendo la causa de Cristo, la causa de Dios. Ahora, hay otro texto que tenemos aquí, aparte del 13:8, que tenemos aquí en el libro de Apocalipsis, cuando dice, está el 17:8, hermano, por favor, el 17:8. Hermano Edwin, por Ya, favor, si hermanito. 17:8. puede leer. Ya, doy lectura. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Gracias, hermano. Aquí hay una cosa interesante para que entendamos. Por ejemplo, dice, la bestia que has visto era y no es.
y está para subir del abismo e ir a perdición. Y dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Quiénes estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida? ¿Estábamos nosotros escritos allí? Sí. Los que estaban escritos allí eran de acuerdo al plan de Dios. Los que obedecían el plan de Dios estarían escritos allí. ¿Por qué? Porque el plan de Dios reúne requisitos, el Evangelio, y los que obedecen al Evangelio son los que están escritos allí, en el libro de la vida del Cordero. Yo estoy escrito, usted está escrito allí, está o inscrito ya en el libro de la vida del Cordero, si hemos obedecido el Evangelio y permanecemos en obediencia. Y cuando tengamos que partir de esta tierra, entonces nosotros estemos en esa condición de obediencia, porque si no también podemos ser borrados. ¿Ya? Dice, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la fundación del mundo, pero escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Entonces, esas cosas me parecen interesantes considerarlas. ¿Por qué razón? Porque no nos confundamos, no nos confundamos. Dios tiene un plan y todos los que nos alleguemos a ese plan y cumplamos de acuerdo a ese plan en el Evangelio, estamos inscritos allí, pero también podemos ser borrados si nos apartamos del camino de Dios y podemos caer entre el grupo que está adorando a la bestia y que no estaba inscrito en el libro de la vida del Cordero. Es algo que debemos tener conciencia. Capítulo 20, versos 12 al 15, el libro de Apocalipsis. Capítulo 20, verso 12 al 15. A ver, ¿quién no ha leído? Hermana María Horta, ¿no ha leído? No, hermano. ¿Puede leer, por favor? 20, 12 al 15. Sí, por favor. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Dice, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien, gracias, hermana. Aquí está clarito, ¿no? Está bien claro. Dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahí es donde procuramos no ser borrados. El Señor dijo que no borraría a los obedientes, pero los desobedientes sí van a ser borrados. Entonces, cuando estamos hablando en el capítulo 13, dice que los que adoraron la bestia eran los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Nuestra característica como cristianos es adorar a Dios. Entonces estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Dios guarda un registro de cada una de nuestras obras, buenas o malas. Tenemos que tener mucho cuidado porque no vaya a ser que en la suma de estas obras nuestras no nos dé para estar inscritos en el libro de la vida, ¿ya? Y caigamos en los otros libros. Según sus obras, Dios juzga nuestras obras, ¿ya? Entonces tenemos que tener cuidado. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Siempre dice según sus obras. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o sea, el infierno. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Perfectamente podríamos ir allí si no dan nuestras obras para ser inscritos en el libro de la vida. Eso es algo que tenemos
que tener en cuenta, que tenemos que considerar y no descuidarnos, ¿ya? Y el capítulo 21, en el verso 27, dice finalmente, dice, hablando de la ciudad eterna en los cielos. Verso 25. Dice que sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Me parece muy interesante hablar de esto porque no nos da una falsa esperanza, no nos da una falsa confianza, sino que nos dice que vamos a ser juzgados por nuestras obras. Y si nuestras obras han sido aprobadas, estamos inscritos allí. ¿Y cómo estamos inscritos? Porque hemos hecho lo que el plan de Dios dice en el Evangelio, ¿ya? Ahora, hay un texto más que, antes de terminar con el librito, ¿ya? Que está en el libro de Romanos, capítulo 2, verso 12 al 16. ¿Hay alguien que me ayude ahí? Hermano Jaime López está por ahí, ¿no? Romanos 2, verso 12 al 16. Si puede, si no, le pasamos a otro hermano. Parece que no está. ¿Es quién son? Tal vez está ocupado el hermano Jaime. ¿Perdón? Tal vez está ocupado el hermano Jaime. Puede ser. Hermano, a ver, una hermana que está por ahí, Rosa Linares, ¿puede leer? No. Hermana Rosa Linares, ¿no? Tampoco. Luis Minta, ¿está por ahí? ¿Alguien que pueda leer? Hermano Luis Minta. Ya, sí, hermanitos, buenas noches. Por favor, hermano, ¿puede leer? En Apocalipsis, hermanito. Sí, verso. No, en Romanos, perdón, Romanos. Romanos capítulo 2, Por eso verso que 12 al uno hay 16. que tener como debe de estar. Esa misión, según En yo. Romanos capítulo 2, versículo. Vea, 12 al el agua como 16. está botando ahora. ¿Por qué es? Bien, hermanito. Hay que sacar esto de acá. Venga, Por venga para favor, acá. ¿puedes silenciar al hermano ahí ¿Cómo para se que... envolvió acá? Está de desenvolver y dejarla haciendo desenvolver para que choree eso abajo. Bien, hermanito, vamos a leer la palabra de nuestro Dios en libro de los Romanos, capítulo 2, versículo 12 al 16, ¿verdad? Sí, hermano. Ya, dice la palabra de nuestro Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, dice que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cuál será entonces la norma que Dios usará para juzgarnos y para tenernos inscritos en el libro de la vida o para separarnos? El evangelio. El evangelio. Entonces, el plan de Dios fue hecho antes de la creación del mundo. Y todos los que cumplamos los requisitos que Dios manda, entonces vamos a estar en el libro de la vida del Cordero. Por eso tenemos que asegurarnos de estar haciendo exactamente lo que Dios manda. Ahora, las obras nuestras van a decir si fuimos justificados o no. El verso 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Justificados, perdonados, porque estamos dentro del marco de la ley que Dios ha dado. Entonces, ese texto, para los que piensan que pueden jugarle así
Bueno, engañar a Dios, el texto de Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, segará corrupción. El que siembra para el espíritu, segará vida eterna. Entonces, volviendo ya al capítulo 13 del libro de Apocalipsis, al verso 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra a la bestia, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué no estaban inscritos? Porque no hacían lo que Dios mandaba y fueron juzgados conforme a sus obras. ¿Quiénes estaban inscritos? Aquellos que habían hecho lo que Dios mandaba y que seguían haciéndolo. Entonces, nosotros tenemos que identificarnos. Este libro no está escrito porque tiene símbolos, figuras y cosas interesantes que llaman la atención para que nos diga cosas nuevas, así como estaban, ¿se acuerdan? En el capítulo 17 del libro de los Hechos, los atenienses, que solamente se interesaban en oír cosas nuevas. No, este libro está escrito también para entregarnos enseñanza a nosotros hoy día. Algunas personas han dicho, y algunos estudiosos de la Biblia, han dicho que el libro de Apocalipsis ya es pasado, es historia, es pretérito total. No hay nada que hablar de él. No hay nada para cumplirse. Otros dicen que no, que esto no tiene nada que ver con hoy día, que todo es futuro. Muy al futuro no tiene nada que ver. No, este libro tiene que ver, primero, con los cristianos del primer siglo y segundo, con nosotros hoy día. ¿Ya? Entonces tenemos que tener en cuenta, estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero porque estamos haciendo lo que el Evangelio manda. Y esos son los justificados y los llamados justos en la presencia de Dios. Los que no están haciendo conforme al Evangelio no están siendo justificados y no son llamados justos, por lo tanto no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Espero que quede un poquito claro esto. De repente a veces es un poco difícil o no tenemos las palabras adecuadas para explicarlo. ¿Ya? Verso 9. Verso 9. Entonces solamente los santos están allí inscritos en ese libro. Verso 9. Dice el verso 9, si alguno tiene oído, oiga. ¿Qué significa tener oído si todos tenemos oído? En este caso, el oído espiritual para atender el llamado de Dios, para entender el mensaje divino y aplicarlo a nuestras vidas. Y cuando oímos el Evangelio, lo creemos y lo obedecemos, entonces demostramos que tenemos oído para oír a Dios. Mucha gente tiene oído para oír al mundo. Aquí estamos con mi hijo estudiando con una familia de una ciudad de aquí, lejos de aquí de donde vivimos, y la señora dijo, no, yo no puedo seguir porque yo creo que la Virgen fue siempre virgen, porque así dice el Padre, ahí dice el cura. Entonces, bueno, ella escuchó al hombre, pero no escuchó a Dios, ¿ya? Y dejó de estudiar. Mucha gente no quiere escuchar a Dios. Es religiosa. Mucha gente es religiosa, pero no quiere oír lo que Dios manda y quiere hacer lo que le dicen o lo que ellos piensan. Lo que el hombre dice o lo que ellos piensan y nada más. Entonces, no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, no están considerados como justos delante de Dios. Dice, si alguno tiene oído, oiga. La gente no quiere oír a Cristo, por eso está fuera de este libro. Dice, si alguno lleva en cautividad, leí algunas versiones de la Biblia acerca de esta frase, dice, si alguno está en la cárcel, si alguno está en prisión. ¿Por qué? Porque los cristianos era común que estuvieran presos por causa de no haber obedecido a el Imperio Romano. Dice, en cadena también dice alguna versión que leía sobre esto. Si alguno mata a espada de ser muerto, o sea, va a tener que sufrir todo esto el cristiano por la causa de Cristo. Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Había que tener mucha fe y mucha paciencia para esperar el desenlace final, el día que tengamos que partir de este mundo, ya sea por la causa de Cristo
o por lo que sea, pero había que tener mucha fe porque la persecución era cruenta, dolorosa. El 2:10 del libro de Apocalipsis dice, bienaventurados los que, a ver, ese versículo dice, a ver, un segundito. El 2:10 dice, a ver, aquí está. Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel hasta la muerte, como he dicho otras veces, no significaba morir de viejito ya, morir por una enfermedad, por un accidente, sino hasta si dar la vida por la causa de Cristo tuviera que suceder y morir por eso, por esa causa. Entonces, dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Eso es lo que tenemos hasta hoy día en el capítulo 13, versículo 10 del libro de Apocalipsis. Vamos a dejar hasta aquí hoy día. Ya tenemos casi 50 minutos, ¿ya? Y luego volveremos, si Dios lo permite, la próxima semana, porque quiero introducir la segunda bestia que está aquí. La segunda bestia dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esa segunda bestia es la filosofía, la religión y la doctrina que el mundo quiere imponer y que querían también que la practicara el cristiano. Y de ella vamos a hablar, si Dios lo permite, la próxima semana. Hermano Miguel.